Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor. En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general. Gracias, buenas noches. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Tenemos como invitado al diputado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, diputado al Parlamento Centroamericano, expresidente del Parlamento Centroamericano y un destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, Manolo. Gracias, colega. Para nosotros es un estamos honor de diputado a diputado. Tenerte aquí y contigo queremos analizar diferentes temas de política exterior en sentido global, no solamente temas de América Latina. Sabemos que tú eres un experto en estos aspectos. Has trabajado largamente al interior de tu organización política, los aspectos internacionales, prácticamente como el responsable de los trabajos, porque así lo han indicado las circunstancias internas de tu partido y los compromisos de otros personajes. Diputado Pichardo, ¿cuál es la razón, en su opinión, por la que no se proyecta en Venezuela un proceso comercial en armonía, un proceso comercial integral, con la participación de todas las fuerzas políticas? Y la incertidumbre parece ser la única hoja de ruta marcada para esas elecciones tan trascendentales para la vida democrática, no solamente de Venezuela, sino para la vida institucional del continente latinoamericano, porque este es un año de elecciones en América Latina. Así es. Hay 8 procesos comerciales, Sí. pero el de Venezuela traza una pauta de una trascendencia única, dada la situación económica, política y social. ¿Cuál es su visión de ese tema? ¿Qué usted propone? Yo lo que pienso es que en Venezuela no se avanza en el proceso de diálogo debido a que hay desconfianza. Yo pienso que el tema fundamental es la confianza. Aquí en República Dominicana se avanzó bastante en una segunda etapa del proceso de diálogo, porque hubo una primera etapa en la que estaban de mediadores el expresidente Martín Torrijos, el expresidente Leonel Fernández, el expresidente Rodríguez Zapatero de España, y también había un delegado del Vaticano. No se pudo avanzar en ese proceso, aunque llegó un momento en que todo el mundo pensaba que se habían puesto de acuerdo en algunos puntos, por ejemplo, el tema económico, que era uno de los puntos de agenda, el tema social y el político. Sin embargo, abortó ese primer proceso de diálogo. Todavía no sabemos la razón por la que abortó esa primera etapa del diálogo. Arribamos a una segunda etapa del diálogo. Se había anunciado ya la firma de un convenio. La oposición había pedido elecciones adelantadas para las presidenciales. De repente, según lo que ha declarado el presidente Rodríguez Zapatero, que es de los presidentes que queda en esta segunda etapa del diálogo, según lo que él dice, ya prácticamente estaba todo listo para la firma de un acuerdo. Las razones no están claras todavía de por qué no se firma el acuerdo, porque entre las cosas que estaban planteadas y que eran fundamentales era precisamente el adelanto del proceso electoral. En esta semana estaba viendo yo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Venezuela hablando ya de manera definitiva de un calendario para las elecciones que ellos programaron. Y se celebrarán elecciones
aparentemente con parte de los partidos de la MUD que no participarán en este proceso comicial. Pero, como te digo, hay incertidumbre con relación al propio proceso, incertidumbre en torno hacia dónde pudiera desembocar esta situación de crisis política, social y económica en Venezuela. Y lo que yo me atrevería a proponer es seguir con el proceso de diálogo y ser transparentes. Porque el problema es, como te dije, que las partes no confían una de la otra. Ese es el gran problema. Si yo me comprometo a esto y no lo cumplo, ¿no? Y es la gran interrogante que tienen tanto el gobierno o el PSV, pero el gobierno concretamente, y por la otra parte la coalición de partidos que están en la MUD, que debo decirte de paso que no todos piensan igual, como es obvio. O sea, es una agrupación bastante heterogénea, hay posiciones diferentes, incluso hay partidos que no están en la MUD, como el Movimiento al Socialismo Más, que también tiene su propia propuesta para lo que debe ser el curso de los acontecimientos en Venezuela. O sea, apostamos, yo creo, a que continúe el diálogo y a que se sea transparente, a que se sincericen las partes. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una parte y otra creen que hay una carta debajo de la manga. Esa es la razón. Es un problema de desconfianza. Y yo pienso que ha habido una mediación buena, tanto en la primera etapa como en esta segunda etapa, pero también hay un agotamiento de los mediadores, porque llega un punto en que el mediador dice, bueno, si no puedo bregar, yo me retiro, ¿no? Entonces, sería una tragedia que los mediadores que están en esa segunda etapa se retiren por este problema de la falta de confianza. No, el aporte del expresidente Zapatero y del expresidente Fernández y del expresidente Torrijos y del propio presidente Medina sí. No tiene discusión. Ha sido extraordinario. Han tenido una consistencia, una resistencia, una paciencia y sobre todo un sacrificio en términos de Estado. Ha sido una labor única como República Dominicana. Que no busca nada más que no sea la unidad del pueblo venezolano y la solución de un conflicto que nos afecta a todos, como ciudadanos, como continente, como hermanos. Tenemos una relación histórica con Venezuela, de mucha gratitud, de mucha convivencia civilizada y de mucha solidaridad bilateral en términos históricos. Yo pensaría, en voz alta, que ese proceso comicial, lo correcto sería darle una última complacencia a la oposición. Darle una última complacencia a la oposición. Si la oposición no quiere ir, ¿cuándo son las elecciones? El 30 de marzo. En marzo, sí. Si yo fuera el secretario general del movimiento, del PSV, yo propusiera moverlo al 30 de mayo, sencillamente, y abrir un espacio de diálogo nuevamente, claro, ya a una fecha fija, sí. Que no se pueda mover. Pero mostraría una flexibilidad de apertura al diálogo y pondría en evidencia quienes no quieren el diálogo o quienes no quieren participar en los comicios. Porque la fecha fatal del 30 de marzo, evidentemente que los sorprendió a los opositores sin estar debidamente preparados ni unificados. Ni preparados electoralmente, ni unificados. Desde mi lectura política y desde la que muchos nos hacemos en América Latina,
parecería que iba a ser un proceso muy competido, ¿no? Dado el desgaste natural de 20 años de ejercicio político y dado el deterioro, el impacto que hace la economía en un proceso electoral, el costo que se paga políticamente. Eso no es tan sencillo, gobernar una nación con un petróleo a $140 que gobernar una nación con un petróleo a $60, cuando la economía venezolana en un 90% depende, en un 95%. Un 95% su Producto Interno Bruto depende esencialmente de los precios del petróleo. Y además sabemos que el aparato productivo local nunca ha sido autosuficiente en términos agrícolas. Así es. Y que desgraciadamente no es culpa de Maduro, eso viene tiene 70 años. Eso viene 60 años con una caída libre, un descuido de todos los gobiernos. Ajá, claro, sí. los últimos 20 años también es responsable porque no fueron capaces de revertir ese error. José Mujica me decía en una conversación que tuve con él que en Venezuela no habían agricultores culturalmente hablando. Decía, mira, en Uruguay nosotros producimos alimentos para 32 millones de personas y tenemos 3 millones de consumidores. O sea, vivimos de la exportación. Hay una cultura de producción de campesinos, de agricultores, de hacendados. Bueno, no es fácil. No depende de un Estado proponerse, crear culturalmente la voluntad de producir, aunque puede hacer algo, pero no es tan sencillo tampoco. De todos modos, diputado Pichardo, ¿qué usted piensa? ¿Cuál alternativa usted le ve a unos comicios articulados en ese espacio, en ese contexto, con una oposición fragmentada, que dice que no va a participar, que rompe el diálogo, que no presenta una hoja de ruta como alternativa tampoco, con una comunidad internacional al acecho, con una América Latina fragmentada, Sí, incluso dentro de los propios partidos progresistas, así es. con una organización de Estados americanos completamente prejuiciada? El secretario general perdió la capacidad de mediación porque se excedió en su tono, en su dinámica comunicacional. Las Naciones Unidas aparecen al margen del proceso, ¿no? Es un escenario de la OEA, aparentemente. Y el Vaticano ya no parece dispuesto a participar en el diálogo. Entonces yo te pregunto, los que queremos a Venezuela, los que la apoyamos como nación, los que somos amigos, y tenemos amigos allí en diferentes entidades políticas, ¿qué tú crees que pasará si se lleva a cabo unos comicios en esas condiciones? Mira, lo primero es que tú te referías a algo que yo quiero retomar, y es el tema de un aparato productivo basado en la exportación de crudo, de petróleo. Y como tú decías, un mal viejísimo, de casi 100 años. Tienen caída libre. La producción agrícola se fue desmontando en la medida en que se fueron perforando pozos petroleros. Y en Venezuela sí hubo una cultura agrícola, sí hubo una cultura productiva diversificada, pero decidieron apostar a vivir de la renta petrolera. Y eso es lo que ha venido creando, porque no es la primera crisis que vive Venezuela. Es crisis tras crisis, cada vez que hay un impacto, o sea, cada vez que hay una situación en los precios del petróleo, hay un impacto serio en la economía venezolana. Porque ocurre, y lo explico siempre, como tú decías, cuando tú me sales de un petróleo que cuesta $150, casi $160, y de repente ese petróleo te baja a menos de 30, el barril del petróleo, ¿no? O sea, tú vas a tener dificultades económicas para subvencionar todos los programas sociales, dificultades económicas incluso, ¿para qué? Para tú importar todo lo que consume el pueblo, porque no se produce nada en Venezuela desde hace 100 años. Entonces, esta discusión no solo tiene que girar en torno a un tema electoral, tiene que girar en torno a la revisión del esquema productivo venezolano. Porque si se quedan en el tema electoral, bueno, vienen las elecciones, pasan las elecciones
y sigue la misma situación de la que padece Venezuela de hace un siglo. Entonces, esta discusión, y yo, como decía en la primera parte de este programa, en mi primera intervención, como cuando inició este diálogo, había la parte del diálogo había la parte, o sea, el tema económico, el tema de revisar el esquema productivo venezolano, ¿no? De diversificar la producción y la economía de ese país sudamericano. Entonces, si esa discusión no pasa por ahí, lo otro no tiene ningún sentido, porque sería llegar a un diálogo político, un diálogo político que tiene que tener una base en lo económico. Y si no se produce lo económico, que es lo que ha generado la crisis política, porque Juan Bosch decía, si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Entonces, ¿por qué está mal la política? ¿Por qué hay una crisis política y social en Venezuela? Es por el tema económico. Entonces, la raíz de la discusión debe encontrarse en el tema económico. Y luego, lo otro, lo de las elecciones, que yo pienso que en la hoja de ruta sería el primer paso, ¿verdad?, para seguir discutiendo todo lo económico. Pero yo sí creo, y pudiera ser lo que tú propones, bueno, la oposición pidió elecciones adelantadas, se han adelantado. Bueno, la oposición está pidiendo ahora un margen de tiempo mayor. Puede ser. Pudiera posponerse esperar 60 días más, 30 días, no importa. Yo creo que el cuadro electoral, pues le digo sinceramente, no va a variar en 30 o 60 días. No va a variar. O pudiera variar muy poco el cuadro electoral. Allí hay una sociedad dividida, ¿verdad?, con un debate altisonante, a veces ni siquiera conceptual, porque tú lo ves en los medios de comunicación, para buscar soluciones reales a los problemas, sino que incluso el debate a veces está en el tema personal, ¿no?, en las acusaciones que a veces ni siquiera pueden verificarse. Entonces, yo pienso que el diálogo es un esfuerzo serio, ¿no? Porque como tú decías, no es solamente Venezuela. Hay que elevar el debate. No, es lo que digo. Hay que elevar el debate. Es lo que digo. O sea, yo creo que el debate hay que darle un poquito más de nivel. Con esa confrontación personal y esa agresión y esa degradación. Yo pienso que no. Yo pienso que tiene que dar un giro la discusión para buscar solución a los problemas venezolanos. Pero como tú decías, porque no es un problema de Venezuela. Es un problema de América Latina que está en una situación de quiebre del sistema democrático o de la institucionalidad democrática, para decirlo mejor. Con la mayor riqueza de recursos naturales del continente. Así es. No podemos darnos el lujo de perderla sencillamente. Sí. Yo pienso, Manolo, que aunque Venezuela no parece haber luz al final del camino, tienen que ponerse de acuerdo en una propuesta de nación ante todo, más que en una hoja de ruta electoral. Claro. Si no hacen una propuesta de país a 20 años, en los ejes centrales de la crisis que afectan a esa nación, producción agrícola, seguridad ciudadana, tema del narcotráfico, tema de la diversificación económica, aspectos básicos de una reforma educativa, ¿no? Reforma institucional, de una nueva ley electoral. Porque en 1973 yo vi a Salvador Allende, que había ganado unas elecciones presidenciales, con una coalición posiblemente más de izquierda y con más contenido, más radical, porque era la Unidad Popular, donde allí participaba el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, la izquierda cristiana, el Partido Radical, en fin, variopintos proyectos políticos, en plena Guerra Fría, lógicamente, ¿no? Lo que aceleraba más la confrontación del debate, con un gobierno norteamericano republicano, pero a extremo, encabezado por Richard Nixon, que se propuso impedir
el ascenso al poder de quien había ganado. No estamos hablando de la gobernabilidad, ¿no? Y liquidó al jefe del ejército por permitir el ascenso al poder. Me refiero al general Schneider. Y llegó un momento que Salvador Allende, que fue uno de sus errores capitales, un hombre que yo admiro, respeto mucho, soy amigo de su familia, decidió consultar el país y hacer un plebiscito sobre si seguir o no seguir con aquel modelo. Esa figura está incluida dentro de la política venezolana. Claro. Allí se ha convocado yo no sé cuántas elecciones y cuántos plebiscitos. Y yo reconozco que casi todos 18 elecciones. Yo reconozco que por lo menos 16 las ha ganado el PSV y en este caso, en aquella ocasión, la figura del coronel Chávez. Pero me parece que llegó la hora de poner los radicalismos de la oposición política y una parte del gobierno. Porque Venezuela debe estar por encima de la oposición y por encima del gobierno. Hay que buscar un punto medio. Hay que buscar un punto de entendimiento, un punto de inflexión. Yo pienso que sí. Y yo pienso que refundar una nueva mesa de diálogo es vital. Si la oposición está apostando a la intervención internacional, está cometiendo un error fatal. Es un precedente fatal y nosotros lo hemos vivido en República Dominicana. Así es. Y no le recomendamos a nadie una intervención militar, como lo vivió Panamá, como lo vivió Haití, como lo vivió Nicaragua, como lo vivió Granada, como lo vivió Yugoslavia, como lo han vivido Afganistán, Irak. Hoy hay un consenso mundial. ¿A qué fuimos a Irak? Sí. A buscar lo que no estaba. A generar 500, las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva, que finalmente fue una información equivocada que dio el jefe. No era una información equivocada. Te quiero decir que ellos sabían siempre que esas armas no existían. Perdón. Pienso que el jefe del ejército, que ambicionaba derrocar a Saddam Hussein, le dio esa información en Jordania a la CIA. No es la primera vez que la CIA no es una agencia bien informada, no es la primera vez. No son definitivamente tan perfectos como uno cree. Sino esa confrontación interna que tuve en este momento sobre el FBI y la participación rusa, no es tan perfecto. Pero también históricamente, también históricamente, porque mira, hay varios acontecimientos en la historia de la humanidad, sobre todo en la que Estados Unidos ha sido protagonista de ataques falsos para ellos justificar su entrada a la guerra. Sí, el caso de Vietnam, con el cuento aquel del barco que bombardearon, que bombardeó el Vietcong, que resultó no ser cierto, y que el presidente de los Estados Unidos dijo que había que responder y todo. Esa fue la justificación para la guerra. En la guerra hispanoamericana. Y cuando Cuba, la guerra hispanoamericana, que acusaron de bombardear bombardeado un barco estadounidense, y esa fue la justificación para la guerra. La propia Segunda Guerra Mundial. Sí, exacto. Ya tenía la información perfecta del ataque japonés. Pero bueno, por supuesto. Y se habla incluso de la Torre Gemela. De todos modos, también se habla. Yo no podría creer. Ahora, perdón, un paréntesis. Pero Hitler, ¿tú sabes lo que hacía? Hitler bombardeaba con banderas falsas objetivos alemanes para justificar, por ejemplo, una emisora, bombardearon una emisora en Polonia, ¿verdad? Para él justificar su invasión a Polonia, pero lo hizo él, ¿entiendes? Ahí no hay discusión, como también lo hizo Rusia en Crimea con un ejército sin uniforme, sin bandera. Sí, bueno, ese dato no lo tengo claro. Claro. El ejército que llega y se toma Crimea. Tengo que revisarlo. El ejército que toma Crimea sencillamente no tiene definición, va con un uniforme. Lo que pasa es que la historia de Crimea es un poco más compleja. Pero te quiero decir el acto como tal, la acción. Sí, okay. Yo reconozco que Crimea es un territorio ruso. Siempre lo fue. Que lo cedió Khrushchev. Así es. A otra nación del bloque soviético. Es como tú entregarle Navarrete a Valverde Mao. Como Valverde Mao será históricamente. Yo creo que fue Stalin que lo cedió, no fue Stalin. No, fue Khrushchev en el 50 y pico. De todos modos, para poder seguir conversando sobre
este y otros temas con el diputado Manolo Pichardo, tenemos irremediablemente que hacer una pausa. Volvemos con su programa Política Exterior. Hoy con el diputado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Volvemos. Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor. En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor
Que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor. En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general. Gracias nuevamente con su programa Política Exterior. Hoy el diputado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos. Diputado Pichardo, la agenda electoral de la América Latina está muy cargada. Tenemos elecciones en El Salvador la próxima semana. 3 de marzo. Habrá elecciones en Colombia, Costa Rica también. El 11 de marzo, parlamentarias y de gobernadores. Habrá elecciones presidenciales en Colombia también. El 25 de mayo, elecciones en México el 1 de julio y en Brasil, elecciones en octubre, en primera vuelta, en este caso presidenciales, con un escenario excesivamente conflictivo y complicado. Articulado sobre la base de la incertidumbre, diría yo. Muy indefinido. ¿Cuál es la visión, el rol de la Conferencia de Partidos Políticos COPAL de cara a todo ese proceso comercial continental? Mira, yo pienso que hace muchos años, no recordamos un año en que hayan tantas elecciones juntas en América Latina. Son 7 elecciones, porque también hay una elección en Cuba, presidenciales. Exactamente. Este año. Y en este proceso... Con un cambio de mando por primera vez en 60 vez. años del apellido Castro. Así es. Lo cual deja un precedente claro. de fuerte contenido. Así es. Y también genera incertidumbre. Hasta cierto también sentido. Genera incertidumbre. Pero, aunque es un país más estable. Es estable. Pero lo cierto es que el papel nuestro como COPAL es acompañar, tú lo sabes, eres un hombre de la COPAL, acompañar estos procesos democráticos, garantizar transparencia en los procesos, acompañar a las organizaciones afiliadas a nosotros, y estamos viendo en este proceso retos en algunos países que pueden marcar una situación de cambio en América Latina. Ya se viene marcando una situación de cambio, pero cambios que se dieron por la ruptura en el orden institucional. Golpe a Dilma, ¿verdad? Golpe a Lugo, golpe a Zelaya, en fin. Pero ahora es un debate en las urnas, o sea, si las fuerzas de izquierda permanecen en algunos casos o si retornan en otros. En el caso de Brasil, por ejemplo, que son unas elecciones, como tú dices, matizado por la incertidumbre, por un proceso judicial que se le sigue al presidente Lula, un proceso en donde hasta el momento no se le ha aprobado nada de por lo que está siendo acusado, está siendo hostigado luego de haber sacado del poder a su partido mediante una ordimbre o un golpe de Estado, para decirlo francamente. Entonces, blando en este caso, ¿no? Sí, blando, y un presidente que por el momento no tiene competidor en este momento. Está por encima del 35% y tiene cerca de 15 puntos por encima del que está más cercano a él. Pero está pendiente el tema de la decisión judicial y habría que ver qué pasa con su candidatura, ¿no? Está el caso de México. Me estoy refiriendo a dos países fuertes, poderosos económicamente y de mucha incidencia. Con las dos economías más grandes de América Latina. Las dos economías más grandes de América Latina y con influencia en todo el resto de
de la región. Claro, claro. El partido, hay varios bloques en México, como tú sabrás. Sí. Uno encabezado por el PAN, extrañamente, con dos partidos de izquierda, el PRD y Movimiento Ciudadano. Nosotros no nos explicamos, a veces le preguntamos a los compañeros del Movimiento Ciudadano y el PRD cómo es que han podido llegar a una alianza con el PAN. Son partidos opuestos en términos ideológicos. El PAN representa a la derecha mexicana y PRD y Movimiento Ciudadano son dos partidos de izquierda. Bueno, pero se aliaron en una coalición con esa organización política conservadora. Bueno, pero algo así pasó en República Dominicana en 1996. No es cierto, pero México no era tan... No es tan tradicional. No es esa tradición. Por la otra parte está encabezando... Los bloques de partido en México casi nunca se dan. No se dan bloques, No se dan. Son partidos solos. Siempre los partidos van solo porque allí no se necesita... Escúchame que te interrumpa. Sí. Allí no se necesita de No una se- mayoría porcentual para ser presidente. Se gana con el que Se saque gana más con votos. mayoría mínima. El que saque más votos ya. Increíblemente, tú puedes gobernar con un 35%. Por eso no hay cultura de alianzas. No. Como Por hay eso- aquí por y eso en no hay otros cultura de países. alianza. Así es. Aunque tenga el 65% que no votó por ti. Así es. Yo no comprendo cómo se puede gobernar un país. Bueno, Balaguer ganó muchas elecciones así, acuérdate. Lo sabemos. Ese era el modelo durante los gobiernos de Balaguer. Balaguer ganaba con un 30% Sí. las elecciones. Bueno, en México es así. Pero por otra parte está... Pero acabo de ver en Alemania que en las dos últimas elecciones que ganó Angela Merkel, lo que sacó fue un 35%. Bueno, la última elección sacó un 30 y tanto por ciento. Un 30%. Es un Lo que gobierno de pasa es que minoría. es un régimen parlamentario. Es parlamentario. Que entonces hace alianzas parlamentarias, Claro. logra una mayoría parlamentaria, Así es. pero en el voto popular sigue teniendo una minoría social Así es. que no votó por ella. Así es. Por eso yo tuve... Pero los pactos en el Parlamento hacen viable legitiman la gobernabilidad. Lo legitiman. Pero Sí, lo tú legitiman. gobernando en un país como, por ejemplo... Pero no viene de la base social del partido. No. Viene de la cúpula. Viene de las cúpulas. Los acuerdos vienen de las Correcto. cúpulas. O sea, no es una expresión del voto lo que se hace allí. no. Es como tú dices, de la voluntad de la cúpula. Claro. Por eso la Merkel es una canciller de minorías. Y en los Permanentemente. últimos años ha sido de minoría. Porque no ha alcanzado, no Pero ha llegado al 40. Ha tenido el talento Claro que sí. de articular una alianza con los socialdemócratas y poder gobernar, y parece que va a ser una nueva alianza con los socialdemócratas. Y déjame decirte, y no solo ha gobernado Alemania, sino que prácticamente es la líder de la Unión Europea. Pero totalmente, ¿Me es la entiendes? economía más sólida. La Y en economía alianza más con sólida, Francia, sí. pues... Tú hablas de Bruselas, se habla de Bruselas en Europa, pero realmente es La Merkel es en Berlín. Bruselas. O sea, es Berlín, porque ¿Qué tú es visualizas el que va a liderazgo de- pasar en México? En estos Bueno, en comicios? México, Morena... Porque hay una estrella que se ve naciente Claro, con mucha fuerza. López Obrador. Que Andrés Manuel López Obrador. López Obrador está liderando las encuestas. Todas. En este momento está apoyado por el PT, un partido de izquierda tradicional Claro, mexicano. claro. No es un partido fuerte, es un partido minoritario, pequeño, Sí, que pero- no creo que le sume un importante caudal de votos, pero sí le da cierto peso. Tiene mucha fuerza moral, ¿eh? Moral, por eso, le da cierto peso moral a la candidatura de López Obrador. Por otro lado, está el PRI, que Histórico va partido de prácticamente México. solo, sí, duró 70 años en el poder, sacado del y- poder y por el regresó. PAN, regresó con una camada de dirigentes totalmente diferente a la que gobernó durante años, y desplazó a toda esa dirigencia Y con política. métodos diferentes. Con métodos también distintos, que yo en lo particular, no sé si me compete hacer este juicio como presidente de la COPAL, pero me sentía más identificado con el antiguo PRI. Me sentía más identificado con el partido PRI. Pero bueno, el PRI... Era otra época, ¿eh? Sí, Estábamos en el Guerra PRI Fría. está aliado con el Partido Verde, esa organización política, está arrastrando la impopularidad de Peña Nieto, que tiene una valoración de menos de 10 puntos porcentuales, o sea, es muy difícil, y eso es una candidatura que tiene ese peso sobre sus espaldas. Entonces, ¿qué se ve venir? Manolo, pero tú Sí. tienes que sumarle a eso el impacto también de la baja de los precios del petróleo. Se hizo el acuerdo por México, que logró Peña Nieto en apoyo logrado con el PRD y con el PAN. Sí, La sí. primera vez que se articuló una hoja de ruta política
con esos tres partidos y se aprobó en el Parlamento la reforma de la educación, la reforma energética, la reforma petrolera, la reforma... Dentro de la reforma energética y la petrolera está el tema de la venta sí, pero lo que te quiero decir es que ha generado resistencia. Que Peña Nieto logró articular una alianza que le permitió 2 años de paz política. El único conflicto que mantuvo siempre fue con la profesora Gordillo, ¿no? la ex líder sindical de los profesores. Y el escándalo de la compra de la vivienda del esposo. Exacto. Pero en términos macroeconómicos, desgraciadamente la caída de los precios del petróleo, así como afectó a Nicolás Maduro, como afectó la imagen del presidente Santos, y Correa como también afectó la gestión del presidente el último Correa, año le impactó. Lo impactó mucho, como afectó a Dilma en su momento. A Dilma en su momento. Sí, le afectó. Y lógicamente no podía dejar de afectar a México. Entonces tenemos que ser francos. No le tocaron buenos tiempos en términos de los precios de los commodities. Así es. Y ese costo, cuando la economía va mal, tú dices la política va mal, decía Juan Bosch. Y dice la lógica y la mecánica de la política. Pero, ¿cómo visualizas tú la posibilidad de que teniendo los Estados Unidos un presidente, digamos, tan nacionalista para manejar el tema con elegancia, digamos, tan ortodoxo, tan proteccionista, tan antiglobalización contra toda lógica de los tiempos, que nos ha dejado a todos con la boca abierta? ¿Cómo piensas tú que podría manejarse esa alianza México, Canadá, Estados Unidos con una figura tan disímil como lo es Andrés Manuel López Obrador gobernando a México? El impacto que tiene aquello en Centroamérica. Bueno, tú logras impedir que el presidente Lula sea presidente, logras sacar a el PT del poder en Brasil, pero entonces por otro lado te brota el movimiento Morena de López Obrador, destruye el sistema de partidos políticos mexicanos y logra ascender. Digo lo destruye porque el Morena es una separación del PRD, que también a su vez fue una separación del PRI. Que a su vez es una separación del PRI. Entonces, ¿cómo un espacio terciario logra colarse en el poder? Eso te dice la dimensión de la crisis social de México. Pero eso te dice también cómo las fuerzas progresistas de América Latina de alguna manera pierden espacio en alguna nación, pero en otro lo ganan. En la propia Colombia, el candidato más popular es un joven de izquierda, es Fajardo. Es Petro. Es Fajardo en este momento. ¿Qué dicen las encuestadoras? Tiene 27 puntos. ¿Subió Fajardo? Sí. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, pero en todo caso, cuando tú son sumas Fajardo y Petro, que son dos fuerzas progresistas. Por eso te quiero decir, el progresismo por primera vez en Colombia en 50 años tiene posibilidades de ser gobierno. Eso es verdad. Aunque si tú me pides mi simpatía personal, yo te la daría por Humberto Boracalle, ¿no? Que además es mi amigo y es progresista también. Pero la realidad es que Colombia quiere caminar un paso más. Pero fíjate tú, son 3 candidatos progresistas. Claro. Que están marcando más. Pero con diferentes matices. Sí, pero son progresistas. Con diferentes matices. Uno fue guerrillero, uno es liberal, en fin, otro que viene de los movimientos verdes, pero son progresistas los 3. De todos modos, ¿qué piensas tú que puede pasar en México? ¿Visualizas tú una victoria de Andrés Manuel en México? Mira, él está muy sólido y yo creo que falta muy poco tiempo para que varíe el panorama electoral. 1 de julio, ¿no? Sí, para que varíe el panorama electoral. De todas maneras, si revisamos lo que ha ocurrido en los últimos procesos electorales en México, López Obrador recuerda que era puntero en las pasadas elecciones, que de hecho, hay personas que dicen, no lo puedo decir yo como presidente de la COPAL, que López Obrador ganó ese proceso electoral. Pero la realidad es
que quien obtuvo el triunfo real, o sea, en la práctica quien gobierna, es el PRI. Habría que ver cómo maneja el discurso de la recta final López Obrador. Habría que ver la estrategia que usan los sectores conservadores para poder cerrarle el paso a López Obrador, que es lo que hicieron en el pasado proceso electoral, en donde jugaron un papel importante los medios de comunicación, y tú lo sabes. Desataron una campaña, yo no diría de descrédito, pero sí de ridiculización de la candidatura de López Obrador, y apoyaron con mucha fuerza y ¿cómo te digo?, de manera apabullante al actual presidente de la República. ¿Qué se le está sugiriendo a López Obrador? López Obrador tiene una franja popular, que es la que le sigue. Los sectores de la baja, pequeña, no, y estamos hablando de los sectores de clase. La baja, pequeña burguesía pobre y la muy pobre son las que siguen a López Obrador. ¿Qué se le está recomendando a López Obrador para generar confianza? Girar un poco al centro, sin dejar de tener su discurso de izquierda, para atraer unos votantes que él todavía no ha podido atraer, que son a la mediana y alta pequeña burguesía. Hacer lo que hizo Tsipras en Grecia. Exactamente. La mediana y la pequeña burguesía, atraerla. Si él logra, sin que lo esencial de su programa varíe, cambiar el discurso, los analistas dicen que él tiene la victoria asegurada. Pero hay que esperar, hay que ver si él asimila los consejos, hay que ver qué están decidiendo en el cuarto de guerra los sectores más conservadores para enfrentarlo. Yo diría además que es su última oportunidad política. Pudiera ser. No creo que ya él pueda exponerse a un nuevo proceso y tiene todas las de ganar. Se proyecta como el próximo presidente de México, en mi lectura, aunque mis relaciones históricas allí son tanto con el PRI, con el PRD, sí, como con Morena, donde tengo excelentes aliados. Y próximamente los acontecimientos van a definir la ofensiva final de sus contrarios históricos. Sí. Ellos siempre toman la decisión los últimos 90 días de arrinconarlo en términos mediáticos. Sí, claro. Pero a mí me parece que el jefe de campaña, en este caso de López Obrador, es el presidente Trump. Yo pienso que por primera vez México se siente muy humillado por los Estados Unidos, no solamente por el tema del muro, sino esa ruptura de ese acuerdo comercial coloca a México en una situación muy, muy difícil, muy difícil. Y México se siente herido en su dignidad como nación. Así es. Y yo pienso que desgraciadamente el presidente Peña Nieto cometió un error cuando se reunió con el presidente Trump en campaña, sí, porque eso sí ridiculizó la imagen de México, con un presidente que luego le pagó con una puñalada y con una humillación. No, y además amenazando a la Toyota si se instalaba en México, amenazando a la Ford si construía otras plantas. O sea, una situación bastante difícil para Peña Nieto, claro. Entonces, yo pienso que México quiere por sí misma una figura presidencial, requiere por sí misma una figura presidencial que se muestre no más guerrerista, pero sí más decorosa, más digna, más contestataria, más a la altura de lo que es la historia política mexicana, que siempre ha sido su dignidad frente a los Estados Unidos. Una nación que, tú sabes, perdió más de la mitad de su territorio, claro, en una guerra injusta, en una ocupación injusta, y que mantiene esa espina clavada en la garganta permanentemente. Aún así ha logrado mantener una relación económica armoniosa y fructífera
con un superávit comercial de más de 150.000 millones de dólares. Por eso quieren revisar el acuerdo claro. De todos comercial. modos, estamos obligados a hacer una pausa. Es muy interesante conversar con el diputado Manolo Pichardo, un especialista en temas internacionales, pero tenemos irremediablemente que hacer una pausa. Volvemos. Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor. En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Las ciudades en nuestro país crecen, están vivas. Los túneles, pasos a desnivel, elevados y avenidas funcionan como grandes venas que conectan todo. Y como todo sistema, debe ser cuidado. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tenemos brigadas dedicadas exclusivamente para la limpieza de invernales, reconstrucción y construcción de alcantarillas, mantenimiento a túneles y elevados, trabajando de sol a sol las 24 horas los 7 días de la semana. Nuestra meta es cuidar la inversión que hemos hecho todos los dominicanos en estas obras. Tú puedes ayudarnos a cuidar lo tuyo. No lances basura en la calle. Así las alcantarillas se mantendrán limpias y funcionando correctamente. No pintes en las paredes, ni las maltrates. Y finalmente, no motores ni vehículos pesados en los elevados y túneles. Vamos, anímate a hacer la diferencia. Juntos, mantengamos el corazón de la ciudad latiendo fuerte. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que construcciones, somos servicios. En todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor.
En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos, lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general. Bien, señoras y señores, entramos en la etapa final de su programa Política Exterior. Hoy como invitado el diputado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, COPAL. Próxima a cumplir 40 años en el 2019, fue fundada en 1979. Así es, en México, en Oaxaca. Hablando de México. Gustavo Carvajal, José Francisco Peña Gómez y una serie de figuras importantes, dolorosamente emblemáticas. desaparecidas, pero con un gran aporte a la consolidación Tomás de la Borges. democracia. Tomás Borges y otros líderes más, Rubén Berrío. Rubén, que todavía está en la y Copa. demás líderes. Diputado Pichardo, ¿usted cómo visualiza esa cruda realidad que afecta al presidente Lula da Silva, donde el juez Moro le hace un interrogatorio que ha circulado por todas las redes sociales de América Latina? Y al final el propio juez Moro se confirma a sí mismo que no tiene las pruebas para condenar al presidente Lula. O sea, a confesión de partes, relevo de prueba, dirían los juristas, ¿no? El propio interrogatorio que circuló, hecho personalmente por un juez prejuiciado, evidentemente, ideológicamente muy a la derecha, con la tradición histórica de que en Brasil nunca ha sido condenado un líder de derecha ni un presidente de derecha. Así es. Pero que sí hemos visto cómo la dictadura persiguió, masacró a niveles de crueldad a la presidenta Dilma. Así es. La vi haciendo esa presentación. Me tocó contigo estar en la segunda vuelta junto a ella. Sí. Fuimos de los pocos del mundo, creo que no llegábamos a 5 observadores. Fuimos a apoyarla, estuvimos con ella. Y nos duele inmensamente que una figura como el presidente Lula, digna, decorosa, un hombre honrado en mi opinión, un hombre serio, se le prefabrique un expediente y se le haga un impedimento de corte legal para que sea la figura que presida. El presidente Reagan, en su única frase que yo conservo como útil, dijo en 1986 que algún día por donde caminara Brasil, caminaría América Latina. No se equivocó. No se equivocó, porque acuérdate... Por eso te digo una frase que nadie la pensaba, porque Brasil era en esa época... El líder de América Latina era México. Una nación, claro, México. México fue el líder. Pero a partir de la llegada del presidente Lula, llegaron los gobiernos progresistas y llegaron los gobiernos de la nueva izquierda de América Latina, que si bien es cierto que se rompe con la pérdida de algunos gobiernos, pero parecería que va a ser sustituido por otros, como es el caso de Colombia, como es el caso de México, naciones con mayor peso. Y del propio Brasil. Y del propio Brasil, que las fuerzas progresistas siguen siendo una mayoría, y que a través de un artificio jurídico se quiere impedir la llegada. Así es. ¿Cómo tú piensas que eso va a impactar la sociedad brasileña? ¿Qué reacción puede haber en Brasil cuando se le impida a la sociedad, al pueblo brasileño, que ese sector político gobierne? Mira, ¿qué reacción, qué juego puede haber ahí? Mira, tú hablaste, ¿qué diagnóstico tú hablaste del prejuicio del juez Moro. El juez Moro no está prejuiciado. El juez Moro es parte de una urdimbre. Una urdimbre... pero es el rostro público. Sí, pero es una urdimbre que no solamente persigue a Lula, sino que decidió perseguir a todos los presidentes y gobiernos progresistas de América Latina. Por una razón, Estados Unidos, a partir de 1999, comenzó a perder su patio trasero. El triunfo de Hugo Chávez, una especie de punto de inflexión entre el control que tenían los Estados Unidos y la pérdida de que empieza a tener a partir de ahí.
con el triunfo electoral, por la vía electoral de los partidos que en algún momento, muchos de ellos, pensaban alcanzar el poder por la vía armada. Entonces se usa, diríamos, los partidos de izquierda llegan al poder diríamos que con la misma fórmula que crearon las oligarquías. Y llegan al poder, pierden los Estados Unidos su influencia a partir de la responsabilidad con que manejaron los estados. Estos gobiernos, por ejemplo, yo siempre recurro a un ejemplo para graficar lo que ocurría en el resto de América Latina. La Chevron operaba en Ecuador. La Chevron se beneficiaba con el 80% de la extracción de crudo ecuatoriano. Cuando llega el presidente Correa, dice, esto no puede ser. Entonces revisa el contrato y se revierten los beneficios a favor del Estado ecuatoriano. Un 80% entonces se queda en Ecuador y el 20% se queda la Chevron. Pero la Chevron no se va, la Chevron se queda. Bueno, pero ¿por qué te quedas si apenas te está llevando el 20 del 80 que te llevaba durante décadas? Porque era un vulgar saqueo y seguía haciendo negocio llevándose el 20%. Eso fue ocurriendo en muchos de los países de América Latina. Bolivia. Entonces, sí, en Bolivia con el gas. Bolivia pagaban de impuesto al Estado, las transnacionales, $200 millones. Cuando renegoció el presidente Evo Morales, ¿sabe a cuánto llevó los ingresos al Estado? A 3.000 millones. Claro, porque hoy tiene divisas el Banco Central boliviano por $15.000 millones. Pero eso te grafica, acumulado. Eso grafica un despojo. un despojo total. Eso te grafica a ti todo lo que pasaba en América Latina. Los gobiernos progresistas revierten esto, entonces los Estados Unidos dicen, bueno, por ahí ahora perdimos el patio trasero y perdimos los negocios. Pero tú y yo tenemos que hacer otro programa. ¿Tú sabes por qué? Porque ese negocio que perdieron los Estados Unidos lo que da origen, da origen a eso, a pero también a una campaña de corrupción que está en marcha para descalificar a los a líderes políticos, a partidos políticos y a empresas latinoamericanas que se fortalecieron y desplazaron a las empresas estadounidenses. Porque un tema es una lucha por los mercados, poder político, ¿no? Lo sabemos. El debate del poder político en una lucha por los mercados de trasfondo. En el fondo sí. Eso es. Pero tú tienes que analizarme, ya no puede ser en este programa, la influencia y el papel de China como un actor que entra, clave. Que entra y que fue responsable con una también, fuerza voraz. Y que fue responsable también del despegue económico de América Latina. Claro. Por la demanda de materia prima. Se comprometió el presidente en la última reunión de Sao Paulo frente a la presidenta Dilma en el llamado grupo del BRIC. Se comprometió a invertir $250.000 millones en América Latina. Claro. Y China sí que cumple su palabra. Y que en 10 años lo iba a duplicar, presidente Xi Jinping. Pero, diputado Pichardo, no podemos, porque tenemos que respetar la inteligencia de los televidentes, no podemos ocultar que algunos gobiernos progresistas han cometido errores éticos y tenemos que tener el valor y la franqueza de la autocrítica y reconocer que algunas empresas, inclusive de América Latina, han cometido errores éticos. Así es. Y yo pienso que eso es así. Ese será el título de nuestro próximo programa, los errores éticos de los gobiernos progresistas en América Latina. Aquí estaremos para conversar sobre eso. Ese es el trato. Muchas gracias. Gracias, señoras y señores. Hemos conversado con el diputado Manolo Pichardo, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, expresidente del Parlamento Centroamericano, actual diputado y destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta el próximo domingo con su programa Política Exterior en TV. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en el PRM estamos abriendo las ventanas a un futuro mejor. En esta convención, en la que fortalecemos y demostramos el espíritu democrático de nuestro partido, vengo en mi condición de PRMista a ofrecer mi capacidad, energía y corazón para que la unidad y el fortalecimiento del partido nos garanticen el triunfo en las elecciones del 2020. Unidos lo lograremos. Soy Carolina Mejía, tu secretaria general.